Mai Gobanen, guapísimos hijos de Ilúvatar, soy Kai y en este extenso vídeo os hablaré sobre el reino de Númenor. En el último vídeo que subí os pedía que me dijerais qué preferíais, si un vídeo de 30 minutos o 2 de 15. El resultado final fue 15 votos a favor de hacer un solo vídeo y 9 votos a favor de partirlo en dos. Si no os lo creéis podéis ir a los comentarios del vídeo y sumar los votos. Lo siento por los que votasteis en contra, pero en pantalla ya sabéis que os dejo el esquema donde podéis ver cada una de las secciones que tiene el vídeo. Cada una puede verse independientemente de la anterior y la posterior, y por tanto podéis parar el vídeo, saltarlo, verlo en dos partes, cagaros en él, mandarme a la mierda o hacer lo que queráis. Dicho esto, empecemos. Como ya sabéis, en un origen los hombres, los segundos hijos de Ilúvatar, nacieron en la lejana tierra de Hildori en el primer día de la primera edad del sol. Durante los siglos posteriores fueron viajando hacia el oeste, repartiéndose por la tierra y dividiéndose en diferentes subrazas y tribus, hasta que al fin, cuando habían pasado unos 300 años, los hombres empezaron a llegar a la tierra de Beleriand, donde los elfos combatían contra las huestes de Morgoth. Hubo tres casas o tribus distintas que llegaron a Beleriand por aquel entonces, la casa de Beor, la casa de Haleth y la casa de Ador, a quienes se les dio el nombre de Edain. Los Edain de las tres casas se mantuvieron fieles a los elfos durante toda la guerra contra Morgoth, al contrario que muchos de los hombres que llegaron más tarde, quienes traicionaron a los elfos y se liaron a Morgoth, como es recordado en la Nirna Etharnoediad. Así fue que al final de la guerra, los supervivientes de los Edain, a pesar de vivir en distintos lugares de Beleriand, al final todos se juntaron en la desembocadura del río Sirion o en la isla de Valar, pues Morgoth había conquistado todo el resto de territorios. Entonces llegaron los Valar y celebró la Guerra de la Cólera, en la que destruyeron a todos los ejércitos de Morgoth y por último cogieron al propio Morgoth y lo llevaron prisionero a Valinor. La tierra se resquebrajó durante la guerra y Beleriand quedó anegada por el mar. Entonces, mientras que los elfos supervivientes fundaban el reino de Lindon en lo poco que quedaba de Beleriand, al oeste de las Montañas Azules, los Valar levantaron una isla de las profundidades del mar, la más occidental de todas las tierras mortales, como recompensa para los Edain, aquellos que se habían mantenido fieles a los elfos durante toda la guerra. Así fue que los supervivientes de las tres casas de los Edain navegaron hasta aquella isla guiados por la estrella de Earendil. La llamaron Númenor, la tierra del Don, y los Edain vivieron allí durante los 3000 años que duró la segunda edad del sol. Elros, el hermano gemelo de Elrond, hijo de Earendil, fue el primer rey de Númenor, puesto que en él se juntaban las líneas de las tres casas de los Edain, puesto que era el nieto de Tuor, y como veis en pantalla, Tuor era en realidad el descendiente de las tres casas. Y, por si fuera poco, además de esto, Elros era también descendiente de Beren por parte de madre. Así pues, Elros fue el primer rey, y todos los reyes posteriores descendían de él. Se convirtieron en grandes marineros con afán de explorar todas las tierras, pero los Valar les prohibieron viajar hacia el oeste, hacia Valinor, pues temían que un día los hombres de Númenor desearan su inmortalidad y se alzaran contra ellos para tratar de obtenerla. Esta prohibición, sin embargo, al principio no les importó y viajaron a lo ancho del mundo, hacia el este. El primer viaje a la Tierra Media fue en el año 600 de la Segunda Edad, donde los hombres de Númenor se reencontraron con los de Eriador y se sorprendieron porque creían que todos los hombres que habían quedado en la Tierra Media eran hombres malignos, como los que habían ayudado a Morgoth en la Nirna Etharnoediad. Así fue que, a partir de entonces, los de Númenor volvieron cada vez más a la Tierra Media, donde prestaban conocimiento a los hombres de menor linaje que allí vivían y les instruían sobre infinidad de cosas. Los hombres de Númenor tenían prohibido ir al oeste, pero los elfos de Valinor no tenían prohibido ir al este, y por tanto durante los primeros siglos de la Segunda Edad hubo gran amistad entre los elfos de Tol Eressëa y los hombres de Númenor. Fue en aquel tiempo cuando aquellos elfos les entregaron como regalo un fruto de Celeborn, un árbol que había nacido fruto de Galadhilion, otro árbol que a su vez había sido hecho a semejanza de Telperion, uno de los dos árboles de Valinor. El árbol que nació de aquel fruto fue el árbol blanco de Númenor, al que llamaron Nimloth, y fue plantado en el patio del rey en el palacio de Arménelos. Más tarde sucedió todo el tema de los anillos de poder y la guerra de Eriador, en la que Sauron aniquiló a los elfos de Eregion. Elrond fue sitiado en Rivendell, pero los Númenóreanos enviaron in extremis una gran flota a la Tierra Media y gracias a ello las tropas de Sauron fueron derrotadas y dispersadas. Así fue que los siglos fueron pasando y los hombres de Númenor hubieron ya explorado todas las tierras hacia el este, de modo que empezaron a volcar sus corazones hacia el oeste. Además, envidiaban a los elfos y a los Valar porque ellos nunca morían, mientras que en Númenor vivían muchos años pero la vejez acababa llegando de todos modos. Al final, la gente de la isla se dividió en dos tipos, los hombres del rey, que eran los que empezaron a hablar en contra de los Valar, y los fieles, que eran los que aún creían en los Valar y los que mantuvieron su amistad con los elfos de Gil-galad de la Tierra Media. Con el paso del tiempo, no solo crecieron las ansias de inmortalidad, sino también las ansias de avaricia. Los hombres de Númenor construyeron grandes puertos en la Tierra Media y ahora iban para someter al resto de razas en vez de para enseñar e instruir, como habían hecho en un principio. En vez de volver a su isla, ahora muchos de ellos se quedaban ya en la Tierra Media, gobernando a los hombres menores y convirtiéndose en grandes reyes entre ellos. La sombra cayó sobre Númenor.
La envidia hacia la inmortalidad de los elfos era total y los reyes prohibieron que vinieran los elfos de Tol Eressëa y que se hablara alguna lengua élfica en el reino, solo los fieles las hablaban en secreto. Del mismo modo, los reyes de Númenor, que hasta entonces habían tomado sus títulos en Kenya, empezaron a tomarlos en Adunnaig. Hasta ese momento, los reyes de Númenor no habían muerto de vejez, sino que habían elegido morir antes de que les llegara la demencia senil causada por el paso de los años, pero a partir de ahora los reyes alargaban su vida tanto como era posible y ya no cedían el trono a sus hijos antes de tiempo, sino que continuaban gobernando a pesar de estar seniles hasta que la muerte les alcanzaba de forma inexorable. Sin embargo, en el año 3177 de la Segunda Edad subió al trono el rey Tar Palantir, quien volvió a tomar el cetro con el nombre en Kenya y se arrepintió de muchos de los actos de sus antecesores. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Palantir solo tuvo una hija y tras su muerte, esta hija, que debería haber sido la reina, fue forzada a casarse con Ar-Pharazôn en contra de su voluntad y en contra de la ley de Númenor, puesto que eran primos y no podían casarse parientes tan cercanos. Así fue que Ar-Pharazôn usurpó el trono de Númenor, con el respaldo de la gran mayoría del pueblo. Poco después de que empezara su reinado, fue cuando Sauron, en Mordor, se proclamó señor de todos los hombres de la Tierra Media. Ar-Pharazôn se sintió ultrajado y envió el ejército a la Tierra Media para someter a Sauron. Era tal el esplendor del ejército de Númenor que Sauron ni siquiera presentó batalla, rindió homenaje a Ar-Pharazôn, quien lo llevó prisionero en la propia isla de Númenor, lo cual fue un error puesto que Sauron, que era un maya y tenía más conocimiento de todo que cualquier hombre mortal, se ganó el corazón del rey y del pueblo, llegando a pasar de esclavo a consejero real en tan solo 3 años. Aprovechó que el alma de Ar-Pharazôn ya estaba envenenada con las ansias hacia la inmortalidad para corromperla del todo, hizo que Ar-Pharazôn fuera contra los Valar e incluso contra el mismísimo Ilúvatar y que venerara a Morgoth por encima de todos los demás. Al final, cuando la vejez ya se le acercaba, Ar-Pharazôn, gobernado por las mentiras de Sauron, quiso atacar Valinor creyendo que en las tierras imperecederas él también podría ser inmortal. Pero estaba equivocado, dado que no eran las tierras de Valinor lo que hacían a sus habitantes inmortales, sino que sus habitantes hacían que las tierras fueran imperecederas. Así fue que Ar-Pharazôn preparó una grandiosa armada de Númenor y partió hacia el oeste para conquistar Valinor, declarándoles la guerra a los Valar. Pero en aquel momento, Ilúvatar abrió el mar en dos, creando así un terrible abismo donde fueron arrastrados todos los barcos del ejército de Númenor. Acto seguido, un gran tsunami inundó la isla, de modo que todos murieron, tanto los soldados como las mujeres y los niños, y la isla y todo lo que contenía se perdieron para siempre, sepultados bajo el mar. Ahora bien, no todos murieron, puesto que algunos pudieron salvarse de milagro, los fieles, aquellos que siempre habían seguido reverenciando a los Valar y manteniendo su amistad con los elfos. Partieron de Númenor en cuanto el gran tsunami apareció y fueron hacia la costa de la Tierra Media. El líder de aquellos hombres se llamaba Elendil, y sus hijos eran Isildur y Anarion, y con ellos traían un fruto del árbol blanco de Númenor que Isildur había podido salvar antes de que Sauron lo talara. Ese fruto fue más tarde plantado en Gondor y dio lugar al árbol blanco que todos conocemos. Cuando el tsunami devolvió Númenor al fondo del mar, Sauron estaba allí, festejeando la victoria, pero no murió, ya que él era un Maiar y su espíritu volvió a Mordor. Allí cogió el anillo único y volvió a ponérselo y se hizo una nueva forma totalmente maligna y oscura como la que antaño hubiera tenido Morgoth. Elendil y sus hijos fundaron los reinos de Arnor y Gondor y poco después se libró la guerra de la Última Alianza que también conocéis todos, tenéis incluso un vídeo sobre ello en mi canal, y en ella Sauron fue derrotado. Cabe destacar que el cuarto rey de Númenor, bisnieto de Elros, tuvo 2 hijas y un hijo. La costumbre era que el rey fuera un hijo varón y por tanto, como veis en pantalla, el rey fue Meneldur en vez de ser Silmarien. Sin embargo, Aldarion, el hijo de Meneldur, no tuvo ningún hijo, sino que solo tuvo una hija y entonces cambió las leyes para que a partir de entonces las hijas también pudieran heredar el trono. Por su parte, Silmarien, quien debería pues haber sido la legítima reina, se casó con Elatán de Andúnie y su hijo fue Valandil, el primer señor de Andúnie, que fue uno de los títulos nobiliarios más importantes que hubo en la historia de Númenor. El heredero de Valandil de 2000 años después era Elendil y por tanto Elendil descendía también de Elros, y si las leyes de Númenor hubieran sido distintas desde el principio, Elendil habría sido por tanto el legítimo rey de Númenor en tiempos de Ar-Pharazôn. Todos los reyes de Gondor y Arnor descendían de los hijos de Elendil y por ende también descendían de Elros y de los héroes de la primera edad como Tuor o Thingol. La isla de Númenor tenía forma de estrella de 5 puntas, cada una de las cuales era un promontorio que partía del centro. La isla se dividía en 6 regiones distintas, una por cada una de las puntas más una región central. Esta región central era más o menos circular y tenía aproximadamente 250 millas de ancho, lo que es equivalente a unos 400 kilómetros. Se llamaba Mitalmar, que significa tierras interiores, y solo tenía costa en el puerto de Rómena y en la entrada que hacía al mar en aquella tierra.
Además, una parte de Mitalmar la separaron del resto y la llamaron Arandor, la tierra de los reyes, y dentro de Arandor es donde estaba la costa y el puerto de Rómena, la montaña de Meneltarma y la capital del reino llamada Arménelos. Y esta región de Mitalmar fue siempre la más habitada de toda la isla. Las otras regiones se llamaban Forostar, que significa tierras del norte, Andustar, que significa tierras del oeste, Hiarnustar, que significa tierras del suroeste, Hiarostar, que significa tierras del sureste, y Orrostar, que significa tierras del este. Mitalmar era una región de praderas y colinas bajas donde crecían pocos árboles. Cerca del centro de Mitalmar se erguía una montaña altísima llamada Meneltarma, que significa el pilar de los cielos, y era una montaña sagrada dedicada a Aéreo y Ilúvatar. La montaña era de cuestas empinadas desde sus raíces, pero la cima era aplanada y podía contener una gran multitud de gente. Aún así, en todos los milenios que duró el reino nunca nadie osó construir nada allí, pues tal era la veneración y el respeto que sentían por la montaña y por Ilúvatar. La montaña no podía ser escalada, de modo que se hizo un camino en espiral que empezaba en las raíces de la montaña, mirando al sur y terminaba en el borde norte de la cima. En todos sus años de historias, los Númenóreanos nunca tuvieron ninguna otra clase de templo religioso, tan solo esa montaña, hasta que llegó Sauron y los años de corrupción. En el Meneltarma nadie hablaba una sola palabra excepto el rey, que lo hacía 3 veces al año únicamente para rezar a Ilúvatar. En invierno para tener un buen año nuevo, en verano y al fin de otoño para agradecerle lo que había hecho por ellos. No estaba prohibido ir a la montaña, cualquiera podía ir cuando quisiera, pero se decía que incluso si un ignorante fuera transportado allí, no se atrevería a pronunciar palabra debido al inmenso silencio que había siempre en la montaña. Ningún pájaro iba nunca a la montaña salvo solo águilas, y si alguien se acercaba a la cima, 3 águilas se posaban al borde oeste o se mantenían en el cielo vigilando. Se creía que eran águilas enviadas por Manwë desde Valinor para vigilar la montaña sagrada y toda la tierra de Númenor. En la base de la montaña se extendían 5 crestas hacia cada una de las 5 regiones exteriores, y estas 5 crestas eran llamadas Tarmasundar, que significa las raíces del pilar. En la cresta que miraba hacia el suroeste es donde empezaba el camino que miraba hacia la cima, y entre esta cresta y la del sureste se abría un valle poco profundo al que llamaban Noirinan, que significa el Valle de las Tumbas, puesto que allí fueron excavadas diversas cámaras en la base de la montaña donde eran enterrados los reyes y reinas de Númenor. Pero excepto por la montaña, la gran parte de Mitalmar eran tierras de pasturas. En el suroeste había muchas colinas de hierba y en aquella zona llamada Emerie estaba la región principal de los pastores. La región de Forostar era la menos fértil de todas. Era pedregosa y tenía pocos árboles, excepto en la parte oeste donde crecían bosques de abetos. Hacia el cabo norte la tierra se elevaba en altos picos de roca y allí se levantaba el monte Sorontil al pie del mar, formando terribles acantilados donde anidaban muchas águilas, y en esa región el rey Tar-Meneldur construyó una alta torre desde donde se podía observar el movimiento de las estrellas. La región de Andustar también era rocosa en la parte norte, con altos bosques de abetos mirando al mar. Tenía 3 pequeñas bahías mirando al oeste, la más norteña era la más importante, llamada la bahía de Andunie, puesto que allí estaba el gran puerto de Andunie, que significa puesta de sol. En el sur, la región de Andustar era fértil y allí se encontraban grandes bosques de abedules, hayas, robles y olmos. Entre los promontorios de Andustar y Hiarnustar estaba la bahía de Eldana, que se encontraba mirando hacia Tol Eressëa. Las tierras a su alrededor eran acogedoras y allí era donde caía la mayor parte de la lluvia de la isla. En el centro de la bahía estaba situado el más hermoso de todos los puertos de Númenor, llamado el Dalonde, el Verde, donde en los primeros tiempos atracaban la mayoría de los barcos de los elfos de Eressëa. Era en esta tierra, alrededor de la bahía, donde crecían los árboles que los elfos trajeron de Eressëa y de Valinor, que visualmente eran lo mejor que había en toda la isla de Númenor, tan increíbles que incluso fueron recordados mucho tiempo después de su destrucción en los reinos en el exilio de Arnor y Gondor, además de que desprendían una fragancia extraordinaria. Por ello aquella tierra fue llamado Nisilmaldar, que significa los árboles fragantes. Aquí es donde crecía el árbol dorado llamado Malinorne, cuyo fruto le regalaron los Númenóreanos a Gil-galad y él se lo dio a Galadriel, y fue por eso que mucho tiempo después de la caída de Númenor, estos árboles se encontraban también en el bosque de Lórien. La región de Hiarnustar era en la parte oeste muy montañosa, con grandes acantilados en las costas oeste y sur, pero en el este había numerosas viñas donde la tierra era fértil. En casi todas las partes de Númenor que daban al mar había acantilados, excepto en el sur, en Hiarnustar y Hiarrostar, donde no había muchos y en contacto con el mar se formaban largas costas más bien planas. En Hiarrostar crecían en abundancia árboles de muchas clases distintas, en especial un árbol concreto llamado Laurinqué, cuyas flores los númenóreanos se deleitaban. En los días del rey Tar Aldarion hubo grandes plantaciones de árboles en general dentro del Hiarrostar para poder usarlos como madera para construir más barcos. La región de Orrostar era fría a pesar de estar protegida de los vientos helados del noroeste por una alta zona montañosa que se levantaba hacia el final del promontorio. En las tierras más al interior de Orrostar se conrió muchísimo grano, especialmente en aquellas partes cercanas a la frontera con Arondor.
En cuanto a ríos, el más importante era el Cyril, que nacía en el valle del Noidinnan y fluía entre las regiones de Hjarnustar y Hjarrostar. Durante su trayecto se le unían numerosos riachuelos de menor caudal y tamaño, y las orillas a ambos lados del Cyril formaban amplias playas de arena y de guijarros. Era allí donde residía la mayor parte de los pescadores, cuya ciudad más importante era Nindamos, en la desembocadura del Cyril. El resto de ríos eran cortos y sus corrientes eran rápidos torrentes que corrían hacia el mar, excepto el río Nandunne, en el oeste, que desembocaba en el Dalonde, y durante su trayecto hacia el pequeño lago Nisien, en cuyas orillas crecían muchas flores y arbustos que desprendían un olor muy dulce. Había multitud de pájaros que se quedaban cerca de las costas hasta tal punto que los marineros decían que incluso si fueran ciegos podrían guiar a los barcos hacia Númenor por el gran clamor que hacían los pájaros, y cuando alguno de los barcos se aproximaba, los pájaros salían volando a recibirlos, pues nunca les mataban. Había incontables pájaros de todo tipo en la isla, desde los más pequeños hasta las águilas de Manwë, nunca molestadas hasta que los días del mal llegaron a Númenor y empezó el odio hacia los Valar. Durante 2000 años, desde los días de Elros, el primer rey, hasta los días de Taran Calimón, hubo un nido de águilas en la cima de la torre del Palacio del Rey en Arménelos, y allí una pareja siempre residió. En Númenor siempre se iba de un sitio a otro a caballo, puesto que a los númenorianos les encantaba montar a caballo y siempre les trataban de una forma noble y honorable. Les entrenaban para que escucharan y respondieran desde una gran distancia, por tanto la mayoría de carreteras de Númenor no estaban pavimentadas, pues estaban pensadas para cabalgar. La más antigua e importante carretera de Númenor iba desde Rómena hasta la ciudad de Arménelos, luego pasaba por el Valle de las Tumbas y el Meneltarma, y luego iba hasta la frontera de Forostar y finalmente a Andunia. Era normalmente usada para carretas que transportaban piedra desde Forostar, que era la más apreciada para construir, y madera, puesto que en Andústar había mucha. Las costumbres o curiosidades que sabemos de Númenor son pocas y a mí particularmente hay algunas que ni siquiera me resultan interesantes, pero soy bastante perfeccionista y no podría hacer un vídeo de un reino sin decir todo lo que sé sobre dicho reino, aunque sean cosas inútiles. Por tanto, y como muchas de ellas no tienen relación entre sí, a continuación os las iré citando una por una. Lo más curioso de la cultura de Númenor era sin duda todo el tema de la ley de sucesión. En sus primeros siglos el reino no tenía establecida una ley concreta, simplemente el heredero del rey era su primer hijo varón y en caso de no tener ninguno, el pariente varón más cercano a la línea de sangre del rey, siempre y cuando ese varón fuera descendiente de Elros por parte siempre varonil. Sin embargo, Tar Aldarion, el sexto rey de Númenor, tuvo problemas matrimoniales como se cuenta en los cuentos inconclusos y tan solo tuvo una hija sin ningún hijo varón. Por tanto, Aldarion modificó la ley de sucesión y hay dos versiones sobre la nueva ley. La versión del Señor de los Anillos, que dice que el heredero sería entonces el primer hijo, fuera este hombre o mujer, y la versión de los cuentos inconclusos, que dice que si el rey tenía un hijo varón, entonces ese era el heredero, aunque antes que él hubieran nacido varias mujeres, pero que si el rey no tenía ningún hijo varón, entonces el heredero sería la primera hija. Además, el rey Aldarion añadió que el heredero del rey debería casarse siempre con alguien que fuera también descendiente de Elros, puesto que su esposa no era descendiente de Elros y Aldarion creía que todos sus problemas matrimoniales habían venido a raíz de aquello. Creo que cabe decir también una costumbre que si más no me parece peculiar, aunque no estoy informado y quizás en el mundo real esto también se hace así, y es que el rey de Númenor tenía la costumbre de anunciar a todo el pueblo quién era su heredero, como si no fuera evidente, a lo cual se hacía una gran fiesta y celebración por toda la isla. A partir de entonces el heredero tendría este título especial, que pertenecería al concilio del reino y llevaría una espada especialmente forjada para él. Por último, añadir que aún había otra ley que decía que si el heredero del rey era una mujer, ella podría renunciar a ser reina, pero que en cambio si el heredero era un varón, pues no podría renunciar y debería ser rey de forma obligatoria. Sin embargo, un rey siempre podía resignar el trono a su heredero siempre que quisiera, con la única condición que hubiera pasado un año desde que había empezado a gobernar. Por tanto, un hombre podía ser rey sin desearlo y al año siguiente pasarle el trono a su hijo, como fue el caso de Bardamir, el hijo de Elros, quien reinó un año y entonces le pasó el cetro a su hijo. Había en Númenor, además del rey, un concilio de hombres más importantes que hacían la función como de consejeros del rey, y era llamado el Concilio del Cetro. El concilio no tenía poder para derrocar o cambiar las decisiones del rey y su función era meramente de apoyo, quiere decir que lo que ellos hacían era eso, darle consejos al rey, darle su opinión, pero nada más. El concilio estaba compuesto por hombres de cada una de las 6 regiones de Númenor con el añadido del heredero del rey, una vez proclamado, para que pudiera aprender del gobierno de la tierra. Además, el rey tenía poder para convocar a otras personas o pedir que fueran escogidas para el concilio si tenían especial conocimiento de algún asunto del debate. Cabe destacar que en todos los años de Númenor en el concilio estuvo siempre el señor de Andunia que correspondiera según el momento, y además fueron de hecho los principales consejeros que había en el concilio.
En todas partes se dice que los hombres de Númenor eran muy altos y fuertes, probablemente con una media de altura mucho más alta a la media de hombres de cualquier otra raza o a la media de nuestro mundo hoy en día. Sus soldados estaban acostumbrados a llevar armaduras pesadas y armas, sin necesidad de montar a caballo o que los caballos se las llevaran. De hecho, los númenorianos no tenían caballería en la guerra, puesto que muchas de sus guerras eran en el mar. En los asentamientos que tenían en tierra tenían caballos, pero los usaban para montar como deporte o pasatiempo. En la guerra únicamente los usaban como mensajeros o para compañías de arqueros de ligero equipaje. Los hombres de Númenor eran obviamente hombres, es decir, eran los segundos hijos de Ilúvatar, pero por su valor y la ayuda que les prestaron a los elfos en la guerra contra Morgoth, los Valar, además de darles la isla de Númenor para ellos, también les otorgaron una vida más larga de lo normal. Es por eso que los númenorianos podían llegar a vivir hasta 3 veces la vida de un hombre normal y corriente de la Tierra Media. A Elros en particular le dieron la vida más longeva de todas, vivió 500 años y fue por eso que sus descendientes, es decir, los reyes de Númenor y más tarde los reyes de Arnor y de Gondor, tenían una esperanza de vida más alta que la del resto de la población de Númenor, una esperanza que rondaba los 400 años de edad antes de que Númenor fuera corrompida. Por último, también quiero añadir en este punto que la edad adulta, o la mayoría de edad, lo que aquí en España serían los 18 años, en Númenor se alcanzaba a los 25. Sabemos que en Númenor había 3 idiomas, el Quenya, el Sindarin y el Adunaic. Supongo que ya sabréis de qué va cada una de estas lenguas, pero por si acaso os hago un resumen. El Quenya era el idioma que hablaban los elfos en Valinor, el Sindarin era el idioma que hablaban los Sindar o los elfos grises en Beleriand, y el Adunaic era el idioma nativo de los Edain, el idioma que hablaban entre ellos antes de llegar a Beleriand. Lo que sucedió en la primera edad del sol fue que el rey Thingol, por razones que no vienen al caso, prohibió que sus elfos hablaran el Quenya, lo cual hizo que todos los Noldor adaptaran al Sindarin para poder comunicarse con los Sindar, y más tarde los Edain adoptaron también el Sindarin para comunicarse con los Noldor, de modo que al final podríamos decir que el Sindarin se convirtió en la lengua oficial de Beleriand. Bien, dicho todo esto, en Forostar y en Andústar y en Andúnie prácticamente solo se hablaba una lengua que era el Sindarin y a los niños se les educaba en esa lengua. Eso era debido a que esas dos regiones eran habitadas por descendientes de los hombres de la casa de Beor, que fueron los que en Beleriand entraron al servicio de Finrod Felagund y abandonaron pronto su propio idioma para hablar en Sindarin. En las otras 4 regiones de Númenor, el idioma oficial era el Adunaic, pero el Sindarin era igualmente conocido por prácticamente todos los habitantes. Además, en la casa real y las casas más nobles o instruidas del reino, el Sindarin era la lengua nativa, hasta los días de Tar a Tanamir. El Adunaic, por tanto, tenía un origen común con las lenguas nativas de los Beorn, los del Valle Iesgeroth y los Rohirrim. El Quenya, sin embargo, no era una lengua con la que se hablara. Se enseñaba a las familias más nobles y se usaba para documentos oficiales pensados para ser preservados, como las leyes o los anales de los reyes, y en los trabajos sobre historia antigua. Además, se usaba en los nombres de los sitios, regiones, ciudades o accidentes geográficos, así como los nombres personales y los nombres oficiales de la gente de la casa real y en general de todos los descendientes de Elros. Esto quiere decir que todos los nombres de todos los reyes de la historia de Númenor son, por tanto, nombres en Quenya. Tan solo añadir que la palabra Númenoreanos, que se refiere a todos los hombres y mujeres nacidos en la isla de Númenor, se escribe con 2 acentos, uno en la U y otro en la primera O, y esto es así también en la versión en inglés. Yo personalmente no sé cómo se supone que debo pronunciar tal término, si Númenoreanos, Númenoreanos o Númenoreanos. Así que os pido disculpas por mi ignorancia en este sentido. Para acabar, decir que los elfos llamaban a los Númenoreanos Dúnedain, que significa Edain del Oeste en Sindarin. Posteriormente, este nombre fue también heredado por los descendientes de Númenor que fundaron los reinos de Arnor y Gondor, puesto que se les conocía como Dúnedain del Norte y Dúnedain del Sur, respectivamente. El calendario de Númenor estaba basado en el de los elfos, pero introdujeron muchos cambios de importancia. Fueron ellos quienes inventaron que el año nuevo empezara a mitad de invierno, como había sido costumbre entre los hombres de Beleriand de la primera edad. Además, también fueron ellos quienes inventaron que cada semana tuviera 7 días y que cada día empezara con la salida del sol, puesto que el calendario de los elfos cada semana tenía solo 6 días y cada día se contaba a partir de la puesta de sol. Cada año tenía 365 días y estaba dividido en 12 meses, de los cuales había 10 con 30 días y 2 con 31 días, que eran junio y julio. Los 3 días que faltan no pertenecían a ningún mes y eran el primer día del año, llamado Iestare, el día que empezaba justo a mitad del año, que era el día número 183, llamado Londele, y el último día del año, llamado Metare. Cada 4 años, en vez de haber un único día a mitad del año, había 2, que no se llamaban Londe, sino Enderi. Sin embargo, esto de añadir un día en el medio cada 4 años no se hacía en el último año de cada siglo, lo cual hizo que se produjera un déficit de tiempo que no se corregía hasta que terminaba cada milenio, llevando por entonces un déficit de 4 horas 46 minutos y 40 segundos. Por tanto, durante la historia de Númenor se hicieron 3 de estas correcciones, una en el año 1000 de la segunda edad, una en el año 2000 y una en el año 3000. En la posesión del rey se encontraban varios objetos de los grandes héroes de la primera edad. La espada de todos los reyes de Númenor era Arunruth, la espada del mismísimo rey Thingol de Doriath, que llegó a Elros desde Elwing, su madre.
Otras heredades que había en el Palacio de Real eran el anillo de Barahir, el hacha de Tuor, que no sale en el Silmarillion pero sí en la caída de Gondolin y se llama Dramborlek, y el arco de Bregor, de la casa de Beor. De todas estas reliquias, solo el anillo de Barahir sobrevivió a la destrucción de Númenor. Había en Númenor grandes herreros que habían aprendido de los Noldor en la primera edad gran habilidad a la hora de forjar espadas, hachas, puntos de lanza y cuchillos. Durante los primeros siglos, el gremio de herreros de Númenor continuó haciendo espadas para preservar el conocimiento más que nada, puesto que al principio los numenoreanos no guerreaban nunca. El rey y sus grandes capitanes poseían espadas de sus antecedentes en las guerras de Beleriand y, como he dicho antes, una espada fue especialmente forjada únicamente para el heredero del rey. Pero ningún hombre llevaba espadas en Númenor y durante largos años no se hicieron armas destinadas a la guerra. Tenían hachas, lanzas y arcos, y disparar con arcos a pie o a caballo era el mayor de todos los deportes y pasatiempos que había en Númenor. Muchos años después, en las guerras de la Tierra Media, los arcos de los numenoreanos fueron los más temidos de todos. En esos días los arqueros del rey usaban arcos hechos de acero hueco, con flechas empenachadas de negro. Pero durante muchos años los barcos de los numenoreanos llegaron a la Tierra Media desarmados y aunque tenían hachas y arcos eran para cazar animales para comer y no las usaban nunca cuando trataban con los hombres que había en las costas. Había pocas gemas oro o plata en Númenor. Los Théden trajeron consigo muchos tesoros y joyas, pero eran raros y muy preciados en los primeros siglos de Númenor. Los amaban por su belleza y fue este amor que al principio los llevó a la codicia y a la avaricia, y fue entonces cuando empezaron a ocupar las regiones en la Tierra Media y a ser injustos con los hombres de razas menores que allí había, a quienes les robaban los tesoros que poseían. En este punto es simplemente decir que lo normal en Númenor era que si una pareja se prometía, se casara antes de que pasaran 3 años desde que se prometieron. Estar prometidos pero sin casarse durante más de 3 años era algo fuera totalmente de lo común. Por encima de todas las otras actividades, los hombres de Númenor lo que más amaban era el mar y todo lo relacionado a nadar, bucear o competir en torneos de remo o navegación. Los más buenos en ello eran los pescadores, puesto que el pescado era en abundante en todas las costas y fue siempre una gran fuente de comida para los numenoreanos. En un principio, cuando los Edain habían partido de la Tierra Media hacia Númenor, fueron conducidos por barcos que tripulaban los elfos, y cuando llegaron a Númenor los elfos volvieron a la Tierra Media llevándose consigo los barcos. Tuvieron que pasar siglos hasta que los numenoreanos al fin dominaron el arte de navegar y se atrevieron a cruzar los mares. 600 años pasaron para que el primer barco de Númenor fuera a la Tierra Media y retornara, y desde entonces ser marinero fue el más importante de los oficios de Númenor, un oficio tomado solo por los más valientes y los más osados. Se ve que en Númenor había una costumbre que hacían los marineros, y es que cuando un barco partía hacia las costas de la Tierra Media era, digamos, un buen augurio que una mujer, normalmente una pariente del capitán, ya sea una tía, una prima, una hermana, una esposa o una hija o lo que sea, ponía sobre la proa del barco una rama de un árbol llamado Oyolaire, a la que llamaban Gran Rama del Retorno, como símbolo de amistad con Ose y Uinen, que como nos dice el Silmarillion eran 2 Maya que gobernaban el mar bajo el mando del Vala Ulmo. Es decir, la costumbre era que una mujer pusiera una rama de este árbol en particular en la proa para que así el barco pudiera tener buena mar y buen viaje hasta que fuera a la Tierra Media y retornara a Númenor. Y ya por último, pero no por ello menos importante, para aquellos que no lo sepáis a la hora de pensar la historia, el mito de Númenor, Tolkien se basó en la leyenda de la Atlántida, que supongo que todos conoceréis y de la que se han hecho docenas de versiones en todos los ámbitos. Bueno gente, aquí termina este extenso vídeo sobre Númenor, pero antes de irme tengo que deciros varias cosas. La primera, en el último vídeo que hice os pedí qué opinarais sobre hacer encuestas para los vídeos y sobre si queríais gameplays de Sombras de Mordor. Lo de los gameplays ha salido elegido del sí por mayoría absoluta. En el momento de grabar este vídeo son 19 votos a favor y 0 en contra, y por tanto cuando vuelva a Barcelona compraré el juego y haré los gameplays. Lo de las encuestas ha salido 13 votos a favor de hacer encuestas y 5 votos a favor de seguir las peticiones como había hecho hasta ahora, y por tanto lo siento para los que votasteis en contra de las encuestas, pero es lo que haremos a partir de ahora y a mí también me parece que es lo mejor. Pero para que no sea injusto para los que me pidieron los vídeos hace más semanas, he pensado que lo mejor será no hacer encuestas totalmente aleatorias, sino dividir las peticiones en 4 secciones: reinos, razas o grupos, personajes y batallas o guerras. En cada una de las encuestas os pondré una de cada, según el orden en el que me los pedisteis. Os lo pondré con un ejemplo para que se entienda mejor. El primer reino que tocaría hacer si siguiera el orden de las peticiones era el de Arnor. La primera raza era la de los hombres. El primer personaje era la historia de Galadriel y Celeborn, que son 2 personajes, pero bueno, sus historias van juntas. Y la primera batalla era la de los campos del Pelennor. Por tanto, esta primera encuesta es entre estas 4 peticiones, así que en comentarios simplemente decidme uno de los 4 nombres: Arnor, hombres, Galadriel o Pelennor, y el siguiente vídeo será sobre el que tenga más votos de estos 4.
El primer vídeo que haré ahora como transición mientras votáis será de Glorfindel, que es uno de mis personajes favoritos. Tenéis de tiempo para votar entre estos 4 hasta que suba el vídeo de Glorfindel. En el momento en el que suba el vídeo, la votación terminará y haré el vídeo de lo más votado entre estas 4 cosas. Entonces, cuando hayáis votado, la siguiente encuesta será sobre el segundo reino que tocaría, la segunda raza o grupo, el segundo personaje y la segunda batalla, y así iremos haciendo vídeo tras vídeo hasta que o yo me muera o YouTube se hunda. Sé que es un poco complicado, pero bueno, espero haberme explicado bien y que todos me hayáis entendido, y si alguien se ha perdido no os preocupéis porque con el tiempo ya iréis viendo cómo funciona todo. Bueno, una última cosa y ya termino. El vídeo de números me ha costado un huevo de hacer, un huevo, de verdad, no os lo podéis ni imaginar, ha sido muy duro, así que espero que le deis todos al like y que me dejéis comentarios cojonudos animándome como vosotros sabéis hacer. Venga chavales, gracias por todo y recordad de votar en comentarios. Un saludo a todos, chicos.